Ella se sentó frente a mí en esa sala de tribunal como si ya hubiera ganado. Vivian, mi esposa de 14 años, estaba recostada en su silla de la misma manera en que siempre lo hacía cuando sabía que tenía la ventaja. Una pierna cruzada sobre la otra. Perlas alrededor de su cuello que yo le había comprado para nuestro 10º aniversario. Y esta sonrisa lente satisfecha que ella mostraba cada vez que estaba a punto de conseguir exactamente lo que quería. Ella no tenía idea de lo que había dentro del sobre que yo sostenía en mi regazo. Mi nombre es Graham Oldie. Tengo 47 años. He sido planificador financiero certificado durante 22 años, trabajando en una firma de tamaño mediano en Atlanta, Georgia, justo al lado de Peachtree Road. Pasé más de 2 décadas construyendo una carrera que pudiera resistir caídas de mercado, pánico de los clientes, recesiones y el tipo de drenajes financieros lentos que destruyen familias silenciosamente. Pensé que había visto todo tipo de desastre financiero posible. Nunca anticipé que el más devastador estaría sentado a 1 metro de distancia de mí en la sala número 7 del Tribunal del Condado de Fulton, usando un vestido que costaba más que el pago hipotecario mensual de la mayoría de las personas. Pero antes de decirte lo que había dentro de ese sobre, antes de decirte lo que sucedió cuando lo deslicé hacia la jueza, necesito llevarte atrás, porque nada de esto tiene sentido sin el principio. Y el principio no es bonito. Antes de entrar en todo esto, si eres nuevo aquí, suscríbete. Haz clic en esa campana. Y si alguna vez has sido sorprendido por alguien en quien confiabas completamente, deja un comentario abajo, porque sé que no soy el único. Dale like a este video si quieres escuchar el resto antes de que se ponga. Vivian y yo nos conocimos en 2009 en una conferencia en Buckhead. Ella trabajaba en planificación de eventos. Yo estaba dando un seminario sobre diversificación de carteras de jubilación para dueños de pequeñas empresas. No es exactamente material de las novelas románticas, pero ella se me acercó después del panel y me hizo una pregunta que nadie me había hecho antes. Ella dijo, ¿realmente crees en el consejo que estás dando o es solo lo que te pagan para decir? Me reí. No esperaba eso. Ella era aguda, era hermosa, y la pregunta era genuina. Ella realmente quería saber. Yo dije, ambas, honestamente. Pero cuando se superponen, ahí es donde ocurre el buen trabajo. Ella sonrió y me entregó su tarjeta. Salimos durante 2 años antes de casarnos. La boda fue en Savannah, Georgia. Septiembre. Musgo español colgando de cada roble. El río Savannah brillando a lo lejos. Su familia vino desde Charlotte. Mi familia viajó desde Knoxville. Fue todo lo que ambos habíamos imaginado. Los primeros años fueron buenos. Muy buenos. Compramos una casa en Brookhaven. Vivian comenzó su propio negocio de planificación de eventos. Eventos corporativos de alto nivel, galas benéficas, ese tipo de cosas. Yo seguía haciendo crecer mi práctica. No tuvimos hijos, lo cual fue una decisión que tomamos juntos al principio. Viajamos. Construimos algo que, desde fuera, parecía el tipo de vida por la que la gente trabaja toda su vida. Desde fuera, las grietas comenzaron a mostrarse alrededor del 8º año. El negocio de Vivian había tomado una forma diferente. Ya no solo planificaba eventos. Estaba siendo absorbida por el mundo social de sus clientes. Las cenas que se prolongaban hasta las 2 de la mañana. Las visitas de fin de semana a lugares en Hilton Head y Sea Island. Las llamadas telefónicas que tomaba en el garaje. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito que se suponía que no debía ver. Soy planificador financiero. Veo los números como un médico ve una radiografía. Y lo que estaba viendo en nuestras cuentas contaba una historia que ella no me estaba contando. No la enfrenté de inmediato. Ese no es mi estilo. Observe, documenté, esperé. Me tomó 3 meses entender el panorama completo. Y cuando lo hice, cuando me senté un domingo por la mañana con una hoja de cálculo frente a mí y un café enfriándose a su lado, entendí que la mujer con la que estaba casado había estado moviendo dinero sistemáticamente durante más de 1 año. No robándome a mí. Exactamente. Pero redirigiendo, canalizando, posicionando. Había abierto 2 cuentas que yo no conocía. Había transferido fondos de una cuenta de ahorros conjunta que habíamos establecido para la renovación de la casa, más de $80,000 a esas cuentas. Había pagado cosas que me dijo que eran gastos de negocio, pero no lo eran. Había estado, en el lenguaje que uso con los clientes a diario, liquidando activos conyugales. Se estaba preparando para irse, y se estaba asegurando de estar bien posicionada cuando lo hiciera. Lo bueno de ser planificador financiero es que te enseña paciencia de una manera que la mayoría de las carreras no lo hacen. No reaccionas a la volatilidad del mercado con pánico. Evalúas,
Trazas una estrategia. Te mueves cuando es el momento adecuado. Así que llamé a mi abogada. Se llamaba Sutton, Lena Sutton, con 14 años de práctica de derecho familiar en Atlanta, y el tipo de persona que entra en una habitación e inmediatamente se convierte en la más inteligente sin hacerte sentir un tonto por no saberlo primero. Me la había recomendado un colega que había pasado por una división de activos particularmente brutal 2 años antes. Él dijo, si quieres a alguien que luche limpio pero que luche duro, llama a Sutton. Llamé a Sutton. Ella escuchó todo lo que le conté. Miró los documentos que había recopilado. Luego se recostó en su silla y dijo, Graham, ¿cuánto tiempo has estado guardando esto? Yo dije, unos 90 días. Ella asintió lentamente. Bien, eso nos dio el tiempo que necesitábamos. Comenzó a hacerme preguntas que no esperaba. Sobre transacciones específicas. Sobre el momento. Sobre un documento en particular. Un formulario de divulgación financiera que Vivian había firmado como parte de una refinanciación que habíamos hecho en la casa de Brookhaven unos 7 meses antes. El formulario en el que ella certificó, bajo pena de perjurio, que no tenía cuentas o activos financieros separados fuera del patrimonio conyugal. Le conté a Sutton sobre ese formulario. Ella se quedó muy quieta. Dijo, ¿tienes una copia de eso? Abrí mi maletín y lo puse sobre su escritorio. Sutton lo miró durante mucho tiempo. Luego me miró y dijo, Graham, necesito que confíes en mí completamente durante los próximos meses. ¿Puedes hacer eso? Dije, sí. Y ese fue el principio del sobre. Vivian solicitó el divorcio 11 meses después de esa reunión con Sutton. Ella solicitó primero, lo cual sabía que haría. Había estado planeando esto por un tiempo, y solicitar primero le daba cierta ventaja narrativa. Su abogado, un hombre llamado Preston Waverly, era uno de esos abogados de Buckhead que usaba sus trajes como armadura y hablaba en las cadencias medidas de alguien que nunca se había dudado a sí mismo en una sala de tribunal. La petición de Vivian era agresiva. Quería la casa de Brookhaven. Quería la mitad de mis cuentas de jubilación, 14 años de contribuciones maximizadas. Quería la mitad de mi participación en la sociedad de mi negocio. Quería una pensión alimenticia sustancial, del tipo que le permitiría, en sus palabras, que escuché de segunda mano a través de Sutton, mantener el estilo de vida que construye a su lado. Cuando Sutton me dijo la demanda inicial, no reaccioné. Solo dije, ¿cuál es nuestra respuesta? Ella dijo, todavía nada. Esperamos. Confiaba en ella. Los meses entre la presentación y la audiencia fueron algunos de los más incómodos de mi vida. No por la incertidumbre. He aprendido a vivir con la incertidumbre. Mi carrera está construida sobre ella. Ayudo a las personas a planificar futuros que no pueden ver completamente, a través de mercados que son irracionales, a través de eventos de la vida que llegan sin aviso. La incertidumbre puedo manejarla. Lo que no podía manejar fácilmente era la actuación de todo ello. Porque tenía que seguir apareciendo en nuestra casa compartida, durmiendo en una habitación de invitados, viendo a Vivian moverse por nuestro hogar como si ya estuviera redecorándolo mentalmente sin mí. Había contratado a una decoradora. Lo sé porque vi el presupuesto en la encimera de la cocina, extendido, no escondido. Porque ¿por qué iba a esconderlo? Ella pensaba que tenía el control. Pensaba que la historia ya estaba escrita. Ya estaba planeando la versión posterior a Graham de Brookhaven. Nuevos colores de pintura, nueva disposición de los muebles. Una mujer moviéndose por habitaciones que ya había decidido que le pertenecían. También estaba hablando. Mucho. Con amigos. Con su familia, con la red de mujeres que había construido a través de 15 años de planificación de eventos. La historia que estaba contando. La escuché de suficientes personas como para que el esquema quedara claro. Graham era emocionalmente inaccesible. Graham era controlador con el dinero. Graham siempre había priorizado su carrera sobre su matrimonio. Lo interesante de ser planificador financiero es que la gente asume que eres frío, calculador, que ves todo en términos de activos y pasivos, incluyendo las personas. Vivian se había apoyado en esa percepción. Había creado una versión de mí que encajaba perfectamente en una narrativa de abandono. Lo que ella no sabía, lo que no podía haber sabido, era que mientras ella construía esa narrativa, Sutton estaba construyendo algo más. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana en octubre. Atlanta en octubre es la ciudad en su mejor momento. La humedad finalmente se rompe, el cielo haciendo ese tono particular de azul que solo se obtiene en el sur en otoño. Conduje hasta el tribunal del condado de Fulton en Prairie Street. Estacioné en el estacionamiento, me senté en mi coche durante unos 4 minutos,
y luego tomé el sobre de Manila del asiento del pasajero. Dentro de ese sobre había un solo documento, 11 páginas, y una fecha. Sutton me encontró fuera de la sala del tribunal. Se veía como siempre, compuesta, precisa, lista. Miró el sobre mi mano y dijo, ¿lo tienes? Dije, justo aquí. Ella asintió. Esperamos hasta que Waverly termine su declaración inicial. Dejemos que construya toda la historia, luego respondemos. Dije, ¿cuánto tiempo le damos? Ella sonrió ligeramente. Todo el tiempo que necesite. Entramos. La sala del tribunal no estaba llena. Las audiencias de divorcio raramente lo están. Pero había suficientes personas presentes para hacer que la habitación se sintiera cargada. La madre de Vivian estaba allí, sentada detrás de ella con la expresión de una mujer que había decidido que yo era culpable antes de que comenzara el procedimiento. Dos de las amigas más cercanas de Vivian estaban en la galería, y Waverly había traído una paralegal que mantenía una libreta separada, lo cual noté. Vivian entró 3 minutos después que yo. Vestía impecablemente. Vestido gris carbón, su cabello oscuro recogido, esas mismas perlas. No me miró cuando entró. Fue directamente a su mesa. Se inclinó para decirle algo a Waverly, y luego se sentó con las manos cruzadas frente a ella. Se veía tranquila. Se veía segura. La jueza Patricia Akefer ocupó el estrado a las 9:15. Tenía una reputación en el Tribunal de Familia de Atlanta. Rigurosa, imparcial, excepcionalmente atenta a los detalles financieros. Sutton había mencionado esto cuando hablamos sobre la preparación del caso. A Akefer no se le escapa mucho, había dicho, lo cual funciona para nosotros. Waverly abrió primero. Y le daré esto. Era bueno. Construyó una imagen de Vivian como una mujer que había invertido 14 años de su vida en una sociedad que me beneficiaba a mí mucho más de lo que la beneficiaba a ella. Habló sobre su negocio de planificación de eventos y la forma en que había crecido en parte debido a la red profesional que había cultivado a través de mis conexiones laborales. Habló sobre el capital social que ella había aportado a nuestro matrimonio. Habló sobre los sacrificios, los hijos que no había tenido, los cambios de carrera que había hecho, los años de construir un hogar y una vida que ahora, según Waverly, estaban siendo abandonados por un hombre que siempre había priorizado la acumulación financiera sobre la sociedad genuina. Luego habló sobre lo que Vivian merecía. Dijo que merecía estar cómoda, que después de 14 años, tenía derecho a compartir la seguridad financiera que había ayudado a construir. Dijo la palabra derecho 3 veces en su declaración inicial. Las conté. En la mesa frente a mí, vi cómo la postura de Vivian cambiaba. Sus hombros se asentaron. Su barbilla se levantó ligeramente. Se volvió hacia su madre en la galería y vi la pequeña y tranquila sonrisa que intercambiaron. Esta era la sonrisa. Esta era la que había visto esa mañana. La sonrisa que decía, «Ya he ganado». Waverly terminó su declaración inicial y se sentó. La jueza Akefer hizo una anotación. Luego miró a Sutton. Sutton se puso de pie. Estaba tranquila. No se apresuró. Dijo, «Señoría, antes de abordar el fondo de las reclamaciones de la señora Oldie, nos gustaría presentar un documento para la revisión del tribunal. Creo que reformulará significativamente este procedimiento». Waverly levantó la vista de su libreta. Metí la mano debajo de la mesa y tomé el sobre. Sutton lo llevó al estrado. La jueza Akefer lo tomó, lo abrió y comenzó a leer. La sala del tribunal estuvo en silencio durante unos 45 segundos. Luego, la jueza Akefer levantó la vista y estaba mirando directamente a Vivian. Dijo, «Abogado Waverly, ¿está al tanto de este documento?» La paralegal de Waverly se inclinó hacia adelante. El propio Waverly extendió la mano y el secretario de la jueza le pasó una copia que Sutton había preparado. Observe la cara de Waverly mientras leía. Es un hombre controlado, profesionalmente controlado, pero vi algo moverse a través de su expresión que no pudo contener por completo, un destello de alarma que duró solo un segundo antes de que volviera a controlarlo. Miró a Vivian. Vivian lo miró a él. Y entonces, por primera vez esa mañana, me miró a mí. Sostuve su mirada. No dije nada. No tenía que hacerlo. La jueza Akefer ajustó sus gafas de lectura y se inclinó ligeramente hacia adelante. Dijo, «Señora Oldie, quiero asegurarme de que entiendo este documento correctamente. Este es un formulario de divulgación financiera que usted firmó en relación con una refinanciación hipotecaria ejecutada 11 meses antes de que solicitara el divorcio. ¿Es correcto?» Vivian miró a Waverly. Él hizo el más pequeño de los asentimientos. Ella dijo, «Sí, señoría». «Y en este formulario,
Usted certificó, bajo pena de perjurio, que no poseía cuentas o activos financieros separados fuera del patrimonio conyugal. Una pausa. Sí. La jueza Akefer dejó el documento. Miró por encima de la sala del tribunal por un momento. Luego dijo algo que no creo que ninguno de nosotros esperara. Casi se ríe. No fue una risa completa. Fue algo contenido. La versión de una jueza de eso. Suprimida rápidamente. Pero fue real. Se presionó los dedos brevemente contra los labios, se recompuso y luego miró a Guabeli con una expresión que podría describirse mejor como paciencia forzada. Dijo: abogado, en mis 17 años en el estrado, he desarrollado un aprecio particular por la ironía. Su cliente ha solicitado el divorcio citando, entre otras cosas, el control financiero de su esposo y su propia dependencia financiera. Está solicitando una pensión alimenticia sustancial y división de activos sobre la base de esa dependencia. Guabeli dijo cuidadosamente: eso es correcto, señoría. Y sin embargo, dijo la jueza, el documento que tengo en la mano indica que en el momento de esta certificación, 11 meses antes de la presentación, su cliente ya había establecido no una sino 2 cuentas financieras separadas que contenían, colectivamente, activos superiores a $130,000, activos que ella declaró que no existían. La galería no estalló, pero se movió. Escuché a la madre de Vivian hacer un sonido. Escuché a una de las amigas de Vivian susurrar algo. Y al otro lado de la mesa, vi a mi esposa de 14 años adquirir un color que nunca había visto en su cara antes. No pálida, algo más allá de pálida. Algo que significaba que toda la arquitectura de lo que había construido durante el año anterior se estaba derrumbando en tiempo real. Sutton ya estaba de pie. Dijo: señoría, además hemos preparado documentación de 11 transacciones específicas durante un periodo de 14 meses en las que los activos conyugales fueron transferidos a esas cuentas no reveladas. No estamos alegando que la señora Audrey sea poco inteligente. Estamos alegando que tomó una decisión calculada, documentada y fechable, de tergiversar su posición financiera mientras simultáneamente construía un caso basado en esa tergiversación. Guabeli se puso de pie. Señoría, me gustaría solicitar un breve receso para... Siéntese, abogado. La voz de la jueza Akefer no estaba elevada. No necesitaba estarlo. Él se sentó. La jueza miró el documento nuevamente. Luego miró a Vivian directamente. Dijo: señora Audrey, quiero que entienda algo. Este tribunal tiene una discreción significativa en cómo trata las divulgaciones financieras perjuras. La presencia de este documento, particularmente dadas las reclamaciones que está haciendo en este procedimiento, no es una complicación menor. Le recomendaría encarecidamente que consulte con su abogado antes de que continuemos, porque lo que le está pidiendo a este tribunal que le otorgue y lo que este documento sugiere sobre la base de sus reclamaciones no son compatibles. Vivian no dijo nada. Su cara todavía tenía ese color blanco fantasma, despojado y limpio que significaba que la máscara se había caído por completo. Sutton dijo en voz baja: señoría, también nos gustaría señalar la fecha específica de la firma de la señora Audrey en el formulario de divulgación financiera. La jueza miró nuevamente la fecha de presentación de la petición de divorcio, y luego hizo ese sonido otra vez, esa risa controlada, contenida, casi, y dijo: ella firmó esto 12 días antes de contratar a un abogado de divorcio. 12 días. Ya había estado planeando irse. Ya había abierto esas cuentas. Ya había estado moviendo dinero. Y luego firmó un documento legal certificando que nada de eso existía. Sutton dijo: creemos que la cronología es significativa, señoría. Yo también, dijo la jueza Akefer. No voy a pretender que lo que vino después fue fácil. No lo fue. Se concedió el receso. Guabeli y Vivian desaparecieron en una sala de conferencias durante 35 minutos. Sutton y yo nos sentamos en el pasillo en un banco de madera frente a la sala número 7. Y ella compró 2 cafés en el carrito al final del pasillo y no dijimos mucho. No había mucho que decir. El documento había hecho lo que necesitaba hacer. Cuando regresamos, Guabeli se había recalibrado por completo. La declaración inicial segura y precisa había desaparecido. Se movió a través del resto del procedimiento cuidadosamente, retirándose de las demandas más agresivas, reformulando varias de las reclamaciones de Vivian en términos más suaves. Estaba tratando de salvar una posición que había sido fundamentalmente socavada. Vivian no subió al estrado. La sentencia final tardó 3 semanas en llegar. La jueza Akefer es minuciosa. Cuando llegó,
No era lo que Vivian había planeado. Ni de lejos. No recibió ninguna pensión alimenticia. El razonamiento fue explícito. El tribunal determinó que el argumento de dependencia financiera no era creíble dada la existencia documentada de activos mantenidos por separado. Recibió una parte del patrimonio conyugal en la casa de Brookhaven, una parte justa basada en la contribución real en lugar de la reclamación inflada que se había presentado. No recibió nada de mis cuentas de jubilación. No recibió nada de mi participación en la sociedad de mi negocio. Sutton me llamó cuando llegó la sentencia. Dijo, ¿cómo te sientes? Dije, cansado. Ella dijo, esa es la respuesta correcta. Han pasado 8 meses desde esa sentencia. Todavía estoy en Atlanta. Me quedé con la casa, compré la parte de Vivian, y he estado haciéndola sentir mía lentamente. Hay un proyecto en el jardín trasero en el que he estado trabajando. Algo que hacer con mis manos que no sean números. Mi padre solía decir que cada hombre necesita una cosa que no responda a la inteligencia. Algo que solo responda al esfuerzo. Estoy tratando de encontrar la mía. Mi práctica está intacta. Mis cuentas de jubilación están intactas. 14 años de construcción de algo sobrevivieron debido a una sola pieza de papel con una fecha que dijo la verdad cuando nada más lo hizo. Esto es lo que quiero decirte porque creo que es lo que necesitaba escuchar y nadie me lo dijo. Cuando alguien que te ama, o que solía amarte, o que dijo que lo hacía, decide quitarte algo, cuentan con una cosa por encima de todas las demás. Cuentan con que estés demasiado herido para ser claro, demasiado enojado para ser paciente, demasiado emocional para ser estratégico. Vivian contó con eso. Pensó que la versión de mí que había pasado 14 años observando estaría demasiado desconcertada por su partida para notar los números. Pensó que reaccionaría. Pensó que la confrontaría. Pensó que le daría el caos que ella podría usar en mi contra. No se lo di. Soy un planificador financiero. Sé que las peores decisiones se toman en los momentos de mayor volatilidad emocional. He visto a personas destruir sus propias jubilaciones en una sola semana de pánico porque no pudieron mantenerse firmes. Las he visto perder décadas de crecimiento compuesto porque reaccionaron en lugar de responder. Yo respondí. Llamé a Sutton. Documenté todo. Esperé 90 días. Le entregué a una jueza un sobre en el momento exacto. Y cuando Vivian esbozó esa sonrisa al otro lado de la sala del tribunal, esa sonrisa lenta y segura que decía que había ganado, ella no tenía idea de que el sobre ya estaba en camino a las manos de la jueza Akefer. Había firmado su propio nombre para su propia perdición. 12 días antes de decidirse a irse. La fecha en esa firma fue lo que cambió todo. No porque yo fuera inteligente. No porque fuera despiadado. Sino porque la verdad tiene una marca de tiempo y yo sabía dónde encontrarla. Hay una cosa más. Aproximadamente un mes después de la sentencia, recibí una llamada de un número que no reconocí. Casi no contesto. Cuando lo hice, hubo una breve pausa, y luego una voz dijo, «¿Graham?» Era Vivian. No dijo mucho. Dijo que lo sentía. Dijo que no esperaba que saliera como salió. Dijo que había estado yendo a un terapeuta y que estaba empezando a entender algunas de las decisiones que había tomado. Dijo que no esperaba perdón. Solo quería decirlo. Escuché. Dije, aprecio eso, Vivian. Y lo dije en serio. Porque esto es lo que he aprendido a los 47 años que no sabía a los 33 cuando me casé con ella. El perdón no es algo que haces por la otra persona. Es algo que haces para que la otra persona deje de ocupar espacio dentro de ti que necesitas para cosas mejores. Ella ya no ocupa mucho espacio. El día que recibí esa llamada, salí al jardín. Trabajé durante unas 2 horas con la luz del atardecer. Y entró un poco de sol. Pero el otoño es otra cosa. Ese oro suave que entra bajo y golpea las hojas rojas del arce y hace que todo parezca estar brillando desde adentro. Pensé en el sobre. Pensé en la sonrisa casi de Sutton cuando entré a esa sala del tribunal. Pensé en la risa controlada de la jueza Akefer. Y luego pensé en las manos de mi padre, callosas, seguras, siempre moviéndose. Y en lo que solía decir, algunas cosas solo responden al esfuerzo. Seguí trabajando,